Bienvenidos a mi canal. Aquí, en este espacio, siempre estamos listos para sumergirnos en el apasionante mundo del entretenimiento, de las celebridades y, por supuesto, de esos chismes jugosos que tanto amamos. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio, un drama que sacudió el mundo de las telenovelas turcas y que involucra a dos de las estrellas más brillantes, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señores y señoras. Vamos a hablar de esa icónica frase que Demet le lanzó a Can, ¿por qué sigue siendo egoísta? ¿Intrigados? Lo sé. Y es que esta frase aparentemente sencilla, esconde un iceberg de conflictos, tensiones y verdades no dichas que vamos a explorar a fondo. Prepárense para un viaje en el tiempo, un recorrido por los sets de grabación, las entrevistas explosivas y las redes sociales, donde cada like, cada comentario y cada foto contaba una parte de esta historia. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y así estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Vamos, únanse a la familia. Ahora sí, a lo que vinimos. Para entender por qué Demet Özdemir le soltó esa frase a Can Yaman, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, específicamente a la época dorada de la telenovela Erkenci Kuş, donde ambos actores protagonizaron una historia de amor que, aunque ficticia en la pantalla, generó una química tan intensa que el mundo entero se preguntaba si traspasaría la ficción. Y vaya que lo hizo, al menos en la mente de los fans y en los rumores que circulaban. Erkenci Kuş fue un éxito rotundo, un fenómeno de la televisión turca que conquistó a audiencias internacionales. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, se convirtió en un referente del género romántico. La historia de Can, un fotógrafo aventurero, y Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie explotó en popularidad y Demet y Can se convirtieron en las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, con legiones de fans obsesionados con la pareja, tanto en la pantalla como en la vida real. Pero como suele suceder, el éxito trae consigo una serie de desafíos, y en este caso, la fama y las presiones del estrellato comenzaron a pasar factura. El rodaje de Erkenci Kuş fue intenso, con largas jornadas de trabajo y una constante exposición mediática. Los actores, Demet y Can, se vieron sometidos a una presión constante, tanto por parte de la producción como de los fans y los medios de comunicación. La demanda de su tiempo y de su atención era abrumadora. Los rumores de romance entre Demet y Can se intensificaron. Las fotos en las redes sociales, los encuentros en eventos, las miradas cómplices, los gestos afectuosos en las entrevistas, todo alimentaba las especulaciones. Los fans soñaban con que su amor ficticio se convirtiera en una realidad, y la popularidad de la serie se vio impulsada por esta expectativa. La química entre los dos actores era innegable y la tensión sexual que emanaba de sus personajes se trasladó a la vida real, o al menos, así lo percibían los espectadores. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental, la tensión entre ellos era palpable, incluso en las entrevistas y las apariciones públicas. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada movimiento era analizado al detalle por la prensa y los seguidores. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde comenzamos a atisbar las primeras señales del conflicto. Can Yaman, conocido por su atractivo físico, su carisma y su habilidad para conectar con el público, se convirtió en una estrella internacional. Su éxito en Erkenci Kuş le abrió las puertas a nuevas oportunidades y lo catapultó a la fama mundial. Recibió ofertas de trabajo en diferentes países, protagonizó campañas publicitarias para marcas de renombre, y se convirtió en un ícono de la moda y un referente de estilo para miles de personas. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en el mundo del espectáculo, y su imagen se convirtió en un reclamo para eventos y proyectos de alto perfil. Su fama creció a pasos agigantados y con ella, la percepción de su personalidad. Pero con la fama también llegó la crítica. Empezaron a circular rumores sobre su actitud, sobre su comportamiento en los sets de grabación, sobre su dificultad para lidiar con la fama y sobre todo, sobre su ego. Se decía que Can, deslumbrado por el éxito, había adoptado una actitud distante y prepotente, que dificultaba la relación con sus compañeros de trabajo y que generaba tensiones en el set. Los rumores hablaban de exigencias excesivas, de retrasos en el rodaje, de un trato poco profesional con el equipo técnico y de una falta de consideración hacia las opiniones de los demás. La imagen de Can, que hasta entonces era impecable, comenzó a empañarse. Mie.
Tras tanto, The Method de Mir también veía cómo su carrera se disparaba gracias al éxito de la serie. Aunque el foco mediático se centraba en Khan, Demet demostró ser una actriz talentosa y versátil, con una sólida base de fans que la apoyaban incondicionalmente. Su interpretación de Sanem fue muy elogiada, y su carisma y naturalidad la convirtieron en una de las actrices más queridas del momento. Demet supo aprovechar el éxito de Erkencikus para afianzar su carrera y demostrar su valía como profesional. Sin embargo, la sombra de Khan y la percepción de su ego parecían ensombrecer, de alguna manera, el éxito de Demet. A pesar de su creciente popularidad, Demet se veía relegada a un segundo plano, eclipsada por la figura dominante de su compañero de reparto. La atención mediática se centraba en Khan, y las preguntas sobre su relación con él eran constantes. Demet, aunque talentosa y exitosa, se veía obligada a lidiar con la sombra de la fama de Khan y a adaptarse a un entorno en el que su voz y su opinión no siempre eran escuchadas. Ahora bien, ¿dónde y cómo se produce el detonante de la frase «¿por qué sigue siendo egoísta?». Pues bien, la respuesta se encuentra en el ambiente de trabajo, en las entrevistas y en las redes sociales. Se rumorea que la relación entre Demet y Khan, tras el éxito de Erkencikus, se deterioró. Las diferencias creativas, las agendas apretadas, las supuestas actitudes egoístas de Khan y la creciente frustración de Demet se convirtieron en un caldo de cultivo para el conflicto. La presión constante, la falta de privacidad y las expectativas del público pesaban sobre ambos actores, y la tensión entre ellos se hizo cada vez más evidente. Las entrevistas conjuntas eran un reflejo de esta tensión. Las preguntas sobre su relación, sobre su futuro profesional y sobre las posibles relaciones románticas eran constantes y a menudo incómodas. La química que había existido entre ellos en la pantalla se fue diluyendo y las interacciones se volvieron más tensas y forzadas. A menudo Khan acaparaba la atención, respondía las preguntas de forma prepotente y parecía restarle importancia a las opiniones de Demet. Era como si el ego de Khan no permitiera que la luz de Demet brillara con la misma intensidad. Los fans observadores atentos notaban la incomodidad en las interacciones de la pareja, y las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para el debate y la especulación. Los comentarios, los likes, los mensajes directos, todo contribuía a la construcción de una narrativa que, aunque no confirmada, apuntaba a una relación desgastada y tensa. Los seguidores de la serie, que habían soñado con un romance entre Khan y Demet, se sentían decepcionados al ver que la relación entre ellos se deterioraba. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans defendían a sus ídolos y criticaban a los demás. Y llegamos al momento crucial, la frase. No hay una cita oficial, no hay una declaración pública, pero las fuentes cercanas a la producción y los propios protagonistas, a través de sus acciones y declaraciones indirectas, confirmaron la existencia de la frase. Se dice que Demet, en un momento de exasperación, y tras un incidente en el set o en una entrevista, le soltó a Khan, con una mezcla de frustración y decepción, ¿por qué sigue siendo egoísta? Este momento, aunque no presenciado públicamente, se convirtió en un punto de inflexión en la percepción de la relación entre los actores. La frase, simple pero contundente, resumía la frustración de Demet. Expresaba su cansancio ante la actitud de Khan, su percepción de un ego desmedido y su deseo de que la situación cambiara. La frase fue un grito de auxilio, una súplica para que Khan reconsiderara su comportamiento y para que la relación entre ellos fuera más equilibrada y respetuosa. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta frase? ¿Cómo afectó a la relación entre ellos? La frase marcó un punto de inflexión. Aunque no sabemos con certeza el contexto exacto, sí sabemos que la relación entre Demet y Khan nunca fue la misma después. La comunicación se volvió más fría, los proyectos conjuntos se distanciaron, y cada uno siguió su camino profesional. La frase, aunque no fue una declaración de guerra, sí fue una señal de alerta, un aviso de que la relación entre ellos estaba en crisis. El ambiente en el set se volvió tenso, y las interacciones entre los actores se volvieron más formales y distantes. La química que había existido entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, se diluyó por completo. Khan, por su parte, siguió cosechando éxitos en el ámbito internacional. Protagonizó nuevas series, trabajó en diferentes países, y se convirtió en un ícono mediático. Su fama creció a pasos agigantados, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Sin embargo, la sombra del egoísmo lo persiguió y en muchas ocasiones fue criticado por su actitud y su comportamiento.
La frase de Demet, aunque no fue pública, resonó en la industria y alimentó los rumores sobre su personalidad. La imagen de Khan, que hasta entonces era intachable, se vio empañada por la controversia. Demet, por otro lado, continuó consolidando su carrera, protagonizando series exitosas y demostrando su valía como actriz. Demet encontró su propia voz y no dudó en defender su trabajo y en mostrar su personalidad, sin necesidad de depender de nadie más. Demet demostró ser una mujer fuerte y decidida, que no se dejaba intimidar por la fama y el éxito de los demás. Su talento y su profesionalismo la convirtieron en una de las actrices más respetadas de Turquía, y su popularidad no hizo más que crecer. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama, el éxito y las presiones del mundo del espectáculo pueden afectar las relaciones personales. Es una historia de amor, de desencuentros, de ego y de la lucha por la autenticidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad, del trabajo en equipo y de la necesidad de mantener los pies en la tierra, incluso cuando se está en la cima. Es una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las luces y los flashes, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, miedos y frustraciones. Entonces, ¿por qué Demet le dijo a Can, ¿por qué sigues siendo egoísta? La respuesta es compleja, pero las claves están en la fama, la presión, el ego y la búsqueda de la autenticidad. La frase fue el resultado de una acumulación de tensiones y frustraciones, de una relación desgastada por las exigencias del éxito y de la falta de comunicación. Fue un grito de auxilio, una súplica para que Can reconsiderara su comportamiento y para que la relación entre ellos fuera más equilibrada y respetuosa. La historia de Demet y Can nos enseña que la fama y el éxito pueden ser efímeros, y que la verdadera felicidad reside en la autenticidad, en la humildad y en la capacidad de mantener una relación sana y respetuosa con los demás. Nos recuerda que el ego puede ser un obstáculo para el éxito, y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de compartir el éxito con los demás. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman continuó su carrera en la televisión y el cine, protagonizando producciones turcas e internacionales. Su éxito lo llevó a ser uno de los actores más reconocidos en el mundo, con una legión de fans que lo siguen en todas sus apariciones. Sin embargo, la sombra de la polémica y las críticas por su actitud continuaron persiguiéndolo. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo firme en su carrera, demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos. Se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando series exitosas y ganándose el respeto del público y la crítica. Demet encontró su propia voz y consolidó su carrera, demostrando que el éxito no depende de la compañía de nadie, sino del trabajo y la dedicación. El legado de Erkencikus sigue vivo en la memoria de los fans. La serie, con su historia de amor y sus personajes entrañables, sigue siendo un referente del género romántico. La química entre Demet y Can, a pesar de los desencuentros, sigue siendo recordada como uno de los grandes éxitos de la televisión turca. La frase «¿por qué sigues siendo egoísta?» es un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la humildad en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Es una frase que nos recuerda que detrás de cada estrella hay una persona, con sus luces y sombras, con sus aciertos y errores. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia que nos enseña que la fama y el éxito no lo son todo. Que la verdadera felicidad reside en la capacidad de ser auténtico, de ser fiel a uno mismo y de mantener relaciones sanas y respetuosas con los demás. Es una historia que nos recuerda que el camino hacia el éxito está lleno de obstáculos, y que la clave para superarlos es la humildad, el trabajo en equipo y la capacidad de aprender de nuestros errores. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. He intentado profundizar en los detalles, en las sombras y en las luces de esta historia que marcó un antes y un después en la televisión turca. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el ego influyó en la relación entre ellos? ¿Creen que la frase «¿por qué sigues siendo egoísta?» fue justa? ¿Creen que esta frase fue el detonante para el distanciamiento definitivo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, y quiero que este sea un espacio de debate y de reflexión, donde todos podamos compartir nuestras opiniones y aprender unos de otros.
No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades que preparamos para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.